En esta lección vamos a estudiar en cuanto al espíritu de Babilonia. Para aquellas personas que tienen el manual, vamos a comenzar nuestro estudio en la página 81. Y quiero animar a todos los que no tienen el manual que consigan el manual, porque le van a sacar mucho más provecho a esta clase si tienen el manual que si solamente escuchan las presentaciones. Así que estamos en la página 81, vamos a orar y entramos directamente a nuestro tema. Padre Celestial, venimos ante ti agradeciéndote por tus múltiples bendiciones, agradeciéndote porque podemos abrir con libertad tu santo libro para conocer tu voluntad para nosotros y para el mundo. Pedimos tu dirección en esta clase, que tu nombre sea honrado y glorificado y nosotros que seamos edificados. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la clase que vamos a tener ahora, vamos a estudiar en cuanto al espíritu de Babilonia. Es decir, vamos a estudiar o comenzar nuestro estudio, mejor dicho, del mensaje del segundo ángel. Vamos a leer el mensaje como se encuentra en Apocalipsis 14 y el versículo 8. Dice: otro ángel le siguió diciendo, sigue al primer ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora vamos a dedicarle 3 lecciones a el mensaje del segundo ángel, a Babilonia. Vamos a estudiar en nuestro tema de hoy el espíritu de Babilonia. En la siguiente sesión, el vino de Babilonia y luego, de último, la fornicación de Babilonia, porque esas 3 cosas se mencionan en el mensaje del segundo ángel. Ahora, antes que podamos comprender el espíritu de Babilonia en Apocalipsis, necesitamos regresar al lugar a donde Babilonia tuvo su origen. Y Babilonia tuvo su origen en Génesis, el capítulo 11. Ahora, los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes y las instituciones educativas de este país y de muchos otros países son incapaces de comprender cómo terminará la historia, porque ellos no creen que el relato de los primeros 11 capítulos de Génesis son historias confiables. Enseñan más bien que el mundo llegó a la existencia por un largo proceso de evolución y que la historia que se encuentra en Génesis 11, al igual que todas las que se encuentran en los capítulos anteriores, son mitos o leyendas que nunca ocurrieron en la realidad. Y por esta misma razón, como no comprenden el principio, rechazan el relato del principio, tampoco son capaces de entender el relato en cuanto al fin en el libro de Apocalipsis. Para ellos, el libro de Apocalipsis es un libro de ciencia ficción, semejante a las profecías de Nostradamus. Para ellos, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, es una colección de visiones aberrantes, cuyo significado es imposible de descifrar. Pero vamos a encontrar que si ignoramos o rechazamos la confiabilidad de la historia bíblica del principio, seremos también incapaces de comprender lo que va a ocurrir al final de la historia. Pues las historias de Génesis 1 al 11 son ilustraciones de lo que va a ocurrir en el futuro, son de carácter tipológico, en otras palabras. Al rechazar los relatos de Génesis y Apocalipsis, estaremos navegando en un océano de incertidumbre, sin compás y sin
rumbo. Entonces vamos a repasar la historia que se encuentra en Génesis 11, que es una historia literal. Ocurrió tal cual lo relata ese capítulo. Ahora, este evento de la construcción de la Torre de Babel, la primera vez que aparece la palabra Babilonia en la Biblia, ocurrió más o menos unos 100 años después del diluvio. Es decir, el mundo se había degenerado solamente en un periodo de 100 años. Ahora, lo primero que queremos notar, estamos en la página 82, es que después del diluvio, Dios había mandado que el pueblo se dispersase a través de toda la tierra. No debían unirse en un solo lugar. Dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y ¿qué? Y llenad la tierra. Pero los constructores de la torre ignoraron y rechazaron ese mandato de Dios. En vez de dispersarse por toda la tierra, se reunieron en un lugar en una rebelión concertada contra Dios. Ahora, en el libro de Génesis, los nombres son muy importantes. Cada nombre tiene un significado de vital importancia. Quiero leerles un comentario que tenemos en cuanto a la importancia de los nombres en la Biblia. Esto se encuentra en, yo la traduje, The Interpreter's Bible Dictionary, diccionario de los intérpretes de la Biblia, tomo 3, páginas 500 y 501. En el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación, más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, que era un poeta, Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza o su carácter. Más de 70 veces en Génesis se recalca la importancia del significado de un nombre. Por ejemplo, Eva, su nombre significa madre de todos los vivientes. Obviamente ese nombre le cuadra muy bien, porque eso fue ella en su carácter. El nombre Babel significa confusión, muy buena descripción del carácter del lugar. El nombre Betel, a donde Jacob vio la escalera que alcanzaba hasta el alto cielo, se llama casa de Dios. Peniel, donde Jacob luchó con el ángel, se llama rostro de Dios. Eso significa Peniel, porque es el carácter del lugar. Él dice, yo vi a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. El nombre Jacob significa suplantador, ese era su carácter. Pero luego cuando luchó con el ángel, con Cristo en realidad, se le cambió su nombre porque su carácter había cambiado. Se le puso el nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Donde Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a su hijo, le puso el nombre Yahweh Jireh, que significa Jehová proveerá, porque allí Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Solo estoy dando estos ejemplos para que vean que cuando Génesis usa nombres, no es solamente un nombre para distinguir ese lugar de otro lugar, ese nombre define el carácter de la persona que lleva el nombre o del lugar que lleva el nombre. Ahora, el fundador de Babilonia se llamaba Nimrod. Fue el constructor de Babilonia. Ustedes pueden conseguirlo en Génesis 10 y el versículo 8 al 11. ¿Qué significa el nombre Nimrod? Significa rebelión. El constructor de Babilonia fue un individuo cuyo nombre significa rebelión. Indica exactamente la intención que tenían los constructores de la ciudad de Babel y de la torre de Babel. Ahora vamos a examinar la historia de la construcción de la torre de Babel. Estamos en la página 83 en nuestro manual. Génesis 11 y el versículo 1 y 2. Nos dice que todos los habitantes
hablaban un mismo idioma y emprendieron un solo proyecto. Dice allí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando el texto nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, no significa meramente que todo el mundo hablaba literalmente el mismo idioma. El contexto indica que, por así decirlo, estaban todos en la misma página de rebelión. Es decir, todos tenían el mismo espíritu. Y ese espíritu era desobedecer a Dios, consolidándose en un solo lugar con un espíritu de rebelión para consolidar la rebelión. Es decir, tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial. Y por lo tanto emprendieron este proyecto. Se describe en Génesis 11 y el versículo 3 y el versículo 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. No dice que edifiquemos, dice edifiquémonos. Es una empresa egoísta. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Esa expresión significa hagámonos famosos. Es decir, es una empresa centrada en el hombre, en honor a la grandeza y la fama de los constructores. Sigue diciendo, ahora, ¿qué era lo que ellos no querían? Hagámonos un nombre por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos sobre toda la faz de la tierra. No querían esparcirse, querían consolidarse en un solo lugar en rebelión contra Dios. Elena White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 99, describe vívidamente esta empresa o esta tarea rebelde de los constructores. Dice así, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre tan estupenda, de tan estupenda altura, que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. ¿Qué era lo que ellos no querían? Que la gente se dispersara por toda la tierra y estableciera colonias en vez de estar todos unidos en un mismo lugar. Sigue diciendo, Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Nuevo orden mundial, ¿sí o no? Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal, un imperio mundial, un nuevo orden mundial, está describiendo ella, aunque no usa la terminología. Su gloria, la gloria de ellos, demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿Cuál era el propósito de los constructores? El espíritu era atraer toda la honra y la gloria a ellos y en contra del Dios verdadero. Los fundadores de Babel, estamos en la parte de arriba de la página 84. Los fundadores de Babel tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial en las riberas del río Éufrates. Era su deseo consolidarse en un solo lugar, continuar viviendo en pecado y salvarse a sí mismos por medio de la tecnología en caso de que hubiese otro diluvio. Suena algo parecido a lo que están diciendo en cuanto al cambio climático.
toda clase de soluciones y proposiciones humanas, sin incluir a Dios en la ecuación. La sierva de Dios describe que a ellos les faltó fe en la palabra de Dios. Dios había dicho que no iba a enviar otro diluvio, pero ellos desconfiaron de la palabra de Dios y confiaron en sí mismos, en su tecnología. Construyeron la torre más alta que lo que alcanzaron las aguas del diluvio. Noten este comentario, Patriarcas y Profetas, página 112. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Ellos sabían cuál era la causa. La historia era que Dios había mandado el diluvio. Ellos no querían creerlo. Dios había dicho, no voy a mandar otro diluvio. Dicen, salvémonos a nosotros mismos, construyendo una torre tecnológicamente avanzada para salvarnos a nosotros mismos. Carecían de fe y confianza en la palabra de Dios. Ahora, Dios no desbarató su plan inmediatamente. Dios siempre hace una investigación primero. El relato de Génesis 11 nos dice que Dios descendió para investigar el proyecto, un juicio investigador, para ver la torre y la ciudad que construían los hijos de los hombres. Dice en Génesis 11:5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La expresión hijos de los hombres significa gente que está alejada de Dios. ¿Te recuerdan que en Génesis capítulo 6 habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Pues aquí tenemos los hijos de los hombres. Son personas rebeldes en contra de Dios. Dios lleva un registro meticuloso de la pecaminosidad de las naciones y solo permitirá que las naciones alcancen cierto límite antes de intervenir. Lo hizo con los amorreos. No los destruyó en los tiempos de Abraham. Dice en Génesis, porque la copa de su iniquidad no estaba completamente llena todavía. Lo hizo con Jerusalén. Dios marcó en su frente a los fieles en Jerusalén. Hizo un juicio, según Ezequiel 9, antes de destruir la ciudad, para que no perecieran los fieles con los infieles. Dios también cerró la puerta de la gracia para la ciudad de Babilonia en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando se dio la sentencia en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y luego la ciudad fue destruida. La ciudad fue pesada en balanza y hallada falta. También al final de la historia, en Apocalipsis 22:11, Dios va a hacer un decreto en relación con el cierre de la gracia para el mundo. Dice, el que es justo seguirá siendo justo. El que es santo seguirá siendo santo. El que es inmundo seguirá siendo inmundo, y el que es injusto seguirá siendo injusto. Y se cerrará la puerta y pasará un tiempo y después vendrá la destrucción. En la revista Youth's Instructor, febrero 1, 1894, Elena White escribió en cuanto a cómo considera Dios a las naciones, cómo trata con las naciones. Dice, Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les da a las naciones cierto periodo de gracia y les concede evidencias de sus requisitos, su supremacía, y les da a conocer sus leyes, que deben ser la base del reino de Él en el gobierno de las naciones. Todo esto lo hace a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una advertencia y luz. Pero después de haberles dado evidencia y luz, si aún persisten en su insolencia contra Él, entonces, estando colmada la iniquidad de ellos, como en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos
y ya no retiene sus juicios. ¿Han oído ustedes alguna vez esas citas del Espíritu de Profecía donde dice que cuando se imponga una ley dominical, eso será apostasía nacional que llevará a la ruina nacional? La hermana White tiene una cita donde dice que Dios registrará en el cielo apostasía nacional y será seguida por la ruina nacional. A esta nación se le va a cerrar la puerta de la gracia por ingratitud a Dios, una nación que ha tenido la mayor luz del Evangelio en todo el mundo, pero que ha rechazado y que ha malogrado lo que Dios ha hecho para esta nación. Así que Dios hace su investigación y dice, han ido demasiado lejos. Génesis 11 y el versículo 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Significa que estaban todos unidos en esta idea de establecer un nuevo orden mundial. Y todos estos tienen un solo lenguaje, están en la misma página. Y dice, y han comenzado la obra. Es decir, esto era solamente comienzo de la rebelión. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios pronuncia a base de su investigación el veredicto y el castigo que va a caer sobre ellos. Y luego viene la ejecución de la sentencia. En Génesis 11 y el versículo 8 y 9 dice, así los esparció, una palabra clave, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál fue el propósito del juicio que cayó sobre la ciudad y la torre de Babel? El propósito fue dispersar y esparcir a los que antes estaban unidos en establecer este nuevo orden mundial centralizado en un lugar. Ahora, el espíritu de los constructores de la torre de Babel lo manifestó mucho más adelante el rey Nabucodonosor, en lo que se conoce como el imperio neobabilónico. El ideal de Nabucodonosor era restablecer lo que había existido en Babel. Y fíjense cuál era el espíritu de Nabucodonosor. Todo centrado en ¿quién? En la grandeza del hombre, la fama del hombre, la tecnología del hombre, la palabra del hombre. Noten lo que dijo Nabucodonosor un día cuando caminaba allí en el balcón de su palacio. Daniel 4, 29 y 30, página 86 del manual. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Captan el espíritu de Babilonia? ¿Sobre quién se centra el espíritu de Babilonia? No en Dios, sino en el hombre. En establecer una sociedad en rebelión contra Dios, centralizada, gobernada desde un lugar específico. En Isaías 47:10 nuevamente se describe con lujo de detalle el espíritu de Babilonia. Dice allí, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Eso es lo que dice Babilonia. ¿Eso es lo que está pasando en el mundo hoy? Ustedes saben que sí es lo que está pasando en el mundo hoy. Ahora, la dispersión en Babel fue una bendición. Quiero que noten los siguientes párrafos que son de crucial importancia. La confusión de las lenguas en Babel fue una bendición inmensa.
Los constructores se dispersaron según su idioma y formaron múltiples naciones. Antes de eso no había muchas naciones, había solo todos unidos en un lugar con un solo proyecto. Pero ahora, cuando Dios confundió las lenguas, cada uno se reunió de acuerdo a su ¿qué? A su lengua, y establecieron naciones. Un orden mundial multinacional, multilingüe y multicultural hace mucho más difícil que se consolide la apostasía en una rebelión universal. Puede haber rebelión en diferentes sitios, pero no una rebelión concertada y unida. Se hace más difícil cuando hay muchas naciones con muchos idiomas. Dios se propuso a impedir que en el futuro hubiese una unión que desmoralizara al mundo. Cada uno de estos grupos podía proseguir su camino pecaminoso, pero la división en muchos grupos haría mucho más difícil una unión concertada y universal contra Dios. Lo que querían los constructores de la Torre de Babel era una civilización establecida sobre la grandeza humana. Una unidad tal eventualmente se desbaratará. Dios tuvo la última palabra y el resultado fue la división y la confusión. Y ¿saben algo interesante? Todas las falsas prácticas, las prácticas erróneas, paganas, que persisten en la Iglesia Católica Romana, tienen su origen en la Torre de Babel. Todas las falsas religiones se originan en Babel. ¿Saben algo interesante? Los budistas usan el rosario. Los musulmanes usan el rosario. Y los católicos usan el rosario. Tiene que haber un lugar donde se originó la idea de usar un rosario en las oraciones. ¿Se originó dónde? En la Torre de Babel. Todas las religiones apóstatas se originan en Babel. Ahora, con esto en mente, podemos hablar de lo que está pasando actualmente en el mundo. En Génesis, el origen de la palabra Babilonia, que se encuentra más adelante en el libro de Apocalipsis, es la base para lo que va a pasar al final de la historia. Lo que va a ocurrir es que al final de la historia, nuevamente, los seres humanos van a querer consolidarse para establecer un nuevo orden mundial. En rebelión contra Dios, un sistema centrado en el hombre, la grandeza del ser humano y en la tecnología humana. En 1990, el sacerdote jesuita Malaquías Martín escribió un libro muy interesante, Las llaves de esta sangre. Y allí él predijo el ascenso de un gobierno mundial bajo el liderazgo del papado. En ese tiempo había 3 sistemas en competencia por dominio global: el capitalismo, el comunismo y el catolicismo. Fíjense lo que él escribió allí en el año 1990 en su libro Las llaves de esta sangre, páginas 14 y 15. Hay una gran similitud que comparten estos 3 competidores geopolíticos. Está hablando del Papa Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en ese tiempo, que representaban los 3 sistemas. Sigue escribiendo, cada uno de ellos tiene en mente un gran designio. ¿Para qué cosa? Un solo gobierno mundial. Su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los 3 formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema de naciones. Es decir, no más idea de que cada nación debe estar peleando una con la otra, cada con su forma de pensar. No, todos unidos en un mismo sistema. Ahora, Martín no albergaba dudas en cuanto a cuál de los 3 iba a ganar esta competencia. Él estaba seguro, y lo escribió en su libro, que en esta competencia entre estos 3 competidores iba a ganar el papado, y él usó ese texto donde dice: a ti, Pedro, te digo que tú eres Petros, tú eres una piedrita chiquita, movible,
Y sobre esta roca, que Jesús estaba hablando de él mismo, pero los católicos interpretan que la roca es Pedro, sobre esta roca, sobre Pedro, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él dijo, esa profecía indica que nadie va a poder vencer al poder papal. En su mismo libro, páginas 11 y 12, Malaquías Martín escribió, una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. Y tendremos mucho más que decir de esto cuando estudiemos en cuanto a la bestia que se levanta del mar y la bestia que se levanta de la tierra. Ahora estamos estudiando solo el espíritu de Babilonia que existió al comienzo y que existirá también al final. El libro de Apocalipsis describe una coalición global a donde se unirán los reyes, la ramera, las hijas de la ramera, los comerciantes y las multitudes en un nuevo orden mundial. La ramera será la protagonista principal de esta unión. Esta coalición global se llama Babilonia. Ahora, como esta coalición final se llama Babilonia, debe ser semejante ¿a qué? A la Babilonia de la Torre de Babel, centrada en el hombre, engrandeciendo al hombre, dependiendo de la tecnología humana y de las tradiciones humanas. Ahora, quiero que noten lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6, a donde se describe esta unión global al final. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahí está la actora principal, la actriz principal, la gran ramera. ¿Y a quiénes controla la gran ramera? La cual está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. ¿Qué son las aguas? Todas las naciones, las multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Con la cual han fornicado ¿quiénes? ¿Está unida con los poderes políticos del mundo también? Además de dominar las multitudes, sí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, es decir, los habitantes del mundo, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vamos a hablar del vino en nuestra próxima presentación. Representa sus falsas doctrinas que le da a todo el mundo. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y fíjense la vestimenta de esta mujer. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué religión del mundo tiene como esos sus colores predominantes? La iglesia romana. ¿Y adornada de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas. Eso también caracteriza al poder papal. Ustedes que han sido católicos lo saben. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, ¿cómo se llama esta ramera? ¿Será que tiene alguna relación con Génesis 11? Fíjense. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cuál es el nombre? Babilonia la grande, la madre. Si es madre, tiene hijas que nacieron de ella también. ¿Las hijas van a hacer lo que quiere la madre? Sí, vamos a estudiarlo más adelante. Van a hacer lo que dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y fíjense lo que va a hacer. Vi a la mujer ebria, ¿de qué? De la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Una unión entre la ramera, la iglesia apóstata, las muchedumbres del mundo, los reyes de la tierra, las hijas de la ramera y hasta los comerciantes se van a unir en este sistema. Noten en la página 88, Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Y quiénes más? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo el mundo unido al final de la historia bajo el nombre de Babilonia en un nuevo orden mundial centralizado. Resumamos. Una mujer ramera representa una iglesia apóstata. El acto de sentarse sobre muchas aguas significa ¿qué cosa? Que tiene dominio sobre las gentes. En tercer lugar, es una iglesia que tiene relaciones ilícitas ¿con quiénes? Con los poderes políticos de la tierra, del mundo. Luego dice, es una iglesia que le da a las naciones ¿qué cosa? El vino de falsas doctrinas. Siguiente dice, es una iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y escarlata. Es una iglesia rica y ostentosa, pues está ataviada con oro, piedras preciosas y perlas, para atraer la atención ¿a quién? A ella. Es una iglesia que tiene hijas que en algún momento posterior nacieron de ella, que actuarán igual que la madre. Y es una iglesia que en su historia ha estado manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Ese es el espíritu de Babilonia. Ahora, no es coincidencia que el Papa Francisco I habla de la consolidación de las naciones. Habla de fronteras abiertas a donde hay inmigración libre, porque él quiere acabar con el sistema de naciones separadas una de la otra. Él sabe que esta inmigración diluye el espíritu patrio y desmorona las fronteras entre naciones. ¿Recuerdan lo que escribió Malaquías Martín? Francisco también ataca el capitalismo bajo el pretexto del bien común. ¿Ve? La idea, el bien común, todos juntos. Habla de la necesidad que tienen las grandes corporaciones mundiales de cuidar el medio ambiente e insta a las naciones ricas a redistribuir su riqueza a las naciones pobres. Es decir, la idea de que todos deben estar conectados y vinculados, todos deben estar iguales. Ahora, yo tengo aquí una frase un tanto directa. El Papa oculta bajo su sotana jesuita sus aspiraciones comunistas. ¿Ustedes saben quién es el jefe de los jesuitas, del orden de los jesuitas hoy? Un venezolano. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Ustedes saben qué está pasando en Venezuela. ¿Qué ha dicho este líder de los jesuitas en cuanto a lo que está pasando en Venezuela? Nada. ¿Qué dice Francisco I en cuanto a lo que está pasando en Venezuela? Solo les dice, arreglen su problema. No dice nada, porque el Papa tiene aspiraciones socialistas de unir a todo el mundo en un sistema bajo el liderazgo del poder papal. Pero Dios tendrá la última palabra. La Babilonia final se va a desbaratar. Lo dice Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad que es Babilonia fue dividida. Antes estaba ¿qué? Unida. Ahora dice fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados,
y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Va a caer este sistema babilonio final que quiere unir a todo en rebelión contra Dios? Va a caer, porque Dios lo dice así. El mundo hoy se caracteriza por el globalismo. Vivimos en un mundo unido por la transportación. Por ejemplo, American Airlines, que es la empresa aérea con la cual vuelo yo mayormente, tiene un sistema de alianza con otras empresas que se llama One World Alliance, la alianza una mundial. Aun cuando en las naciones del mundo se hablan diferentes idiomas, la tecnología ha hecho posible traducir un idioma a otro casi instantáneamente. Ya idioma no es barrera. Vivimos en un mundo a donde las economías están estrechamente vinculadas. Se ha dicho que cuando los Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe, pero se podría decir lo mismo de China y de otros países hoy en día. El mundo está unido por la comunicación a través de la tecnología, como Skype, correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp, teléfonos celulares, Twitter, Facebook. El mundo es una comunidad unida a través de los medios de comunicación. El mundo se ha unido por medio de tratados de libre comercio. El presidente Trump no le gustan esos tratados, pero él no va a ser presidente para siempre. Esto es algo que está sucediendo entre muchas naciones. El Papa Francisco I ha hecho un esfuerzo sobrehumano de unir a todas las iglesias. Ojalá tuviera yo tiempo para hablarles de todos los detalles sobre eso. El mundo occidental se está uniendo para hacerle frente a un enemigo común, el islamismo extremista. Y esta unión se transformará al fin en una oposición contra todo aquel que se considere sectario y fundamentalista. El Papa ha llamado a todas las naciones a que se unan para resolver el problema del cambio climático y la pobreza global. Todos estos métodos que se están proponiendo se basan en una filosofía rebelde. El modo de pensar actual es posmoderno, a donde se enfatiza la tolerancia, la necesidad de ser políticamente correcto. Se enfatiza la unidad en la diversidad, el pluralismo, los derechos humanos, que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer. Por eso, matrimonio gay, LGBT, ministros homosexuales, cualquier cosa va, porque cada uno decide qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Cuáles son entonces las aspiraciones y los objetivos del papado? Estamos en la página 10. Aquí llegamos a una sección muy importante. Vamos a dejar que el papado mismo nos diga. Particularmente durante los últimos 120 años, desde que el Papa León XIII publicó su encíclica Rerum Novarum, han aparecido repetidas veces en la literatura social del papado 4 expresiones. La primera expresión que consiguen vez tras vez es el bien común. Eso significa que el individualismo es un enemigo que hay que evitar a toda costa. La segunda expresión, la solidaridad. Eso significa que debemos unirnos en un solo cuerpo ecuménico y evitar el sectarismo. La otra palabra es la subsidiariedad. Nuestros intereses personales son subsidiarios al bien común de todos. Y finalmente, la destinación común de los bienes, que es la idea que la propiedad personal no es necesariamente personal, sino que más bien pertenece a toda la raza humana y debe ser redistribuida de acuerdo a la necesidad. Son expresiones socialistas hasta lo más profundo. Ahora voy a leerles palabras de una encíclica del Papa Benedicto XVI. Se llama Caritas in Veritate,
significa amor en verdad. Dice lo siguiente: la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías ¿de qué? Globalización, ¿el qué? El bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente ¿a cuántos? A toda la familia humana, es decir, a la comunidad de pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad ¿de quién? A la ciudad del hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la benedicta ciudad de Dios sin barreras. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han oído alguna vez a Francisco I referirse a la segunda venida de Cristo como la gran esperanza del planeta Tierra? Ni una. Porque el ideal del papado no es que esto se va a arreglar con la segunda venida de Cristo. El papado enseña que tomando las riendas de los poderes civiles e influyendo sobre ellos, la Iglesia romana va a ser la conciencia moral del mundo y se va a establecer una sociedad ideal, perfecta, a base del liderazgo de la Iglesia romana. Un cielo en la tierra, si es que queremos llamarlo así. Por eso la segunda venida no figura en la teología católica de años recientes, porque para ellos el ideal es una sociedad perfecta establecida por los hombres, unida sin barrera alguna. Ahora fíjense lo que sigue diciendo esta cita. Ahora viene la intención. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Fíjense que todas las causas que menciona la economía mundial, sanear las economías, prevenir el empeoramiento del problema económico, desarmar a las naciones, tener seguridad alimenticia, salvaguardar el medio ambiente, regular los flujos migratorios, y luego dice, ¿cuál es la solución? Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII. Esta autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral, inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha autoridad, además, deberá estar reconocida por ¿cuántos? Por todos. Gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de título subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente en orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto
de las Naciones Unidas. Ahí el Papa Benedicto XVI, quien renunció a su cargo, se retiró, expresa cuáles son los ideales y los objetivos del poder papal. La pregunta clave es, ¿quién será responsable de implementar este socialismo globalista? Los eventos recientes indican que el plan será instalado por los poderes civiles del mundo bajo la influencia del poder papal. Lo que Benedicto escribió en su encíclica Caritas in Veritate tiene como fin instar a la comunidad internacional a aceptar y hacer cumplir la teoría moral del papado como la conciencia moral del mundo. El papado aspira así a restablecer la unión de la Iglesia y el Estado tal cual existía en Europa durante los 1260 años. La ideología papal es que la Iglesia sirva como la conciencia moral de los poderes civiles del mundo y que las naciones cumplan lo que el papado desea, especialmente, finalmente, que será la observancia del domingo como día de reposo. Esas son las aspiraciones del poder papal, hacer otra civilización como la que existió en la Torre de Babel. Exaltar al hombre, la grandeza humana, la filosofía humana, un nuevo orden mundial, consolidando todo en rebelión contra Dios. Elena White tiene unos comentarios muy interesantes sobre lo que va a pasar al final de la historia. Ella escribió en Eventos de los Últimos Días, página 140, el tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, siguiendo el ejemplo de ¿quién? Los reyes lo van a hacer. ¿Por qué razón? Porque el papado lo dice. Sigue escribiendo, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Y luego dice, ¿qué cosa? Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese mismo tiempo, Juan el revelador declara, y luego ella cita Apocalipsis 18, 3 al 7 y 17, 13 y 14, que no vamos a leer. Estos tienen un mismo propósito. Y ahora escuchen esto. Habrá un vínculo ¿de qué? De unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. ¿Suena eso como la Torre de Babel? Exactamente. Ahora, el deseo que tienen las Naciones Unidas y el mundo en general se basa en la plataforma del error y la rebelión contra el gran Dios creador. Es una filosofía que le roba a Dios su sabiduría y grandeza, su amor y su bondad. Por ejemplo, la promoción del matrimonio homosexual y LGBT y la promoción del domingo como día de reposo es una afrenta contra el Dios del cielo. Porque Dios en la creación estableció varón y hembra. Dios casó a un hombre con una mujer. Dios estableció el sábado como día de reposo. Así que si este sistema mundial dice, no importa si te casas un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no importa si tienes ministros homosexuales, no importa cómo nazca una persona, si biológicamente nace un hombre, si se siente mujer, no hay ningún problema. Si dicen, bueno, el domingo es igual de bueno que el sábado, es una afrenta contra lo que Dios estableció en la creación, implementando teorías y prácticas humanas. Llegará el tiempo, mis hermanos y hermanas, en que las organizaciones minoritarias, como la Iglesia Adventista, será despreciada, se considerarán divisivos y perturbadores del pueblo, y eventualmente se levantará la persecución contra ellos porque se les considerará intolerantes. La hermana White tiene varias citas interesantes, no vamos a poderlas leer todas por la premura del tiempo, pero ella dice en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289, cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos,
Los mundanos considerarán que los adventistas son puritanos, fanáticos, raros y singulares. El mundo no nos considera así ahora porque nos parecemos tanto al mundo. En el tomo 5 de los Testimonios, página 515, ella escribió: nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta, pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. Algún día todo el mundo conocerá quién es la iglesia adventista del séptimo día. La hermana White dice también en el Conflicto de los Siglos, y solo puedo leer una parte: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Hasta ahí nos alcanza el tiempo. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios por hacerle oposición al proyecto de Babilonia. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros ahora entonces en este tiempo? Hermanos y hermanas, el diablo está uniendo al mundo contra Dios y está dividiendo a la iglesia y a adventista contra ella misma. No ha habido un tiempo en que la iglesia adventista ha estado tan dividida como ahora, porque el diablo sabe que si él puede unir a su sistema y dividir al ejército de Dios, tiene la victoria ganada. La hermana White dice, y esta es la última cita que tenemos en la última página de este capítulo, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 21, dice: Cristo está sacando a un pueblo que se pare en perfecta unidad sobre la amplia plataforma de la verdad eterna. Dios quiere su iglesia, que su iglesia esté edificada sobre la verdad, nada más la verdad y solamente la verdad. Así que, hermanos y hermanas, tendremos que hacerle frente a este ideal socialista que finalmente va a terminar en destrucción. Pero Cristo vendrá y establecerá su reino que nunca tendrá fin, y los que están con Jesús estarán con Él eternamente en el reino.